empezamos este mensaje, hermanos, el Señor trae un mensaje principalmente de reflexión, hermanos. Yo le pedí al Señor que me mostrara qué era lo que quería que compartiera y les decía sobre las resoluciones, ¿verdad? Que no son malas, hermanos, siempre cuando las enfocamos en el plan y el propósito de Dios. Pero uno de los planes, hermanos, de los propósitos que yo quisiera en mi vida sería no volver atrás. Hermanos, el caminar en el Señor es constante en luchas, en pruebas, en situaciones, también en victorias, hermanos. Pero sabemos que en estos tiempos, hermanos, la situación en Cristo va enfocada vamos enfocados principalmente en llegar en ese momento específico cuando el Señor venga y seamos redimidos para siempre con Él. Pero en ese caminar, hermanos, hay cláusulas que la misma palabra de Dios nos está poniendo. ¿Para qué? Para llamadas de alerta. O sea, que no nos confiemos totalmente en lo que verdaderamente a veces el cristianismo quiere demostrar, hermanos, porque miren, hermanos, estamos ahorita en lucha directamente aquí a la iglesia. A lo mejor si usted no lo siente, ahorita vamos a ver algunos puntos en los cuales el Señor quiere hacer esa llamada alerta. Y es por donde quiero simplemente nomás empezar. El tema de la persecución, hermanos, es un tema que muy poco se toca dentro de la iglesia. Y yo nomás lo estoy haciendo como introducción porque en muchos ámbitos de la vida cristiana hay persecución. Hay persecución en la iglesia, hermano, que nosotros no la hemos podido observar. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos ahorita, gracias a Dios, hermanos, en un país donde todavía se puede expresar libremente el mensaje de la palabra. Tenemos ese compromiso de predicar el evangelio, de expresar la vida cristiana en nuestras propias vidas. Pero miren, hermanos, yo nomás quiero hacer así una recopilación para el inicio de este mensaje. ¿Qué significa persecución? Para nosotros aquí actualmente en la vida, ¿cuál podría ser tu peor persecución, hermanos? Miren, hermanos, en el exterior, en los países del tercer mundo, hermanos, ya la palabra no puede ser expuesta, tienen que estar escondidos. Es más, es difícil obtener una Biblia. Y nosotros, hermanos, tenemos la palabra de Dios, hermanos, siempre. Es más, donde quiera se le encuentra uno, hasta tirada, hermanos. Estuvimos viendo una propiedad por allá y entré entre unas tapias ahí y estaba un colchón tirado y estaba una Biblia ahí tirada. Y dije, bueno, Señor, a lo mejor alguien viene y se esconde aquí y escudriña la palabra, pero tirada, hermanos. O sea, digo yo, donde quiera que nos escondamos, hermanos, la palabra está presta para que nosotros podamos ser edificados. Y qué tremendo, porque yo vuelvo a hacer esa pregunta. ¿Cuál sería nuestra peor persecución, hermanos, en estos tiempos? ¿Sabe que en la iglesia, hermanos, ahorita tristemente está la situación sobre las herejías, sobre el torcer las escrituras, la palabra? ¿Saben qué, hermanos? Pero la peor persecución que puede haber en nosotros es la falta de conocimiento, hermanos. Amén. ¿Sabe que mucha de la gente se está volviendo atrás, hermanos, por no conocer las escrituras? Sí. Y ese es el fuerte golpe, hermanos, que Dios me daba en mi corazón. Me decía, Señor, ¿qué vamos a compartir? Decía, comparte el evangelio. Qué tremendo, ¿verdad? Porque es en el evangelio, hermanos, donde nosotros encontramos el plan de redención y de salvación para nuestras vidas. Pero nosotros como cristianos tenemos esa responsabilidad, hermanos, de escudriñar las escrituras. Miren, hermanos, la mayoría de la gente que se está volviendo atrás, principalmente es porque las herejías y las situaciones de los mensajes heréticos están torciendo las escrituras al grado de emocionar a la gente al nivel de que cuando llegan a la realidad, hermanos, se dan cuenta de que no es cierto. Y ¿sabe qué, hermanos? Ese es el problema, de que muchos se retractan de la fe. Ahora, qué tremendo, porque esa persecución está dentro de la iglesia. No estamos exceptos, hermanos, de llevar una decepción, hermanos, aún de los siervos de Dios. ¿En quién está fundada tu fe? ¿En la iglesia?
¿En el pastor o en la palabra? Entonces, este es el reto, hermanos, de nosotros verdaderamente estar fundamentados y cimentados en las escrituras de la palabra. Ese es el reto. Ese es yo diría, esa sería la mejor resolución de este año, ¿no, hermanos? Y yo le he dicho al Señor, ¿sabes qué? Cada principios de años, hay gente que no cuenta los años que tiene en el Señor, pero yo siempre lo hago porque siempre es en el inicio de año. Yo empecé un día 3 de enero en el Señor. Yo me reconcilié con el Señor porque yo había sido criado en el Evangelio. Entonces para mí siempre que empiezo el año digo, Señor, gracias, porque sigo aquí. Y esa era la palabra que me traía a mí de reflexión. Y me llevó a una de las escrituras en el libro de Hebreos. Yo quisiera que fuéramos ahí rápido, vamos a leer en los primeros dos, en el primer capítulo y en los primeros dos versículos, hay algunas escrituras donde Dios nos hace fíjense, esa demostración para poder nosotros entender, hermanos, cuál es el compromiso y cuál es el conocimiento que debemos de tener respecto a lo que el Señor llama a creer en Él, a creer en el Evangelio. Fíjense, dice su palabra, vamos a leer hasta el versículo 4. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Vamos a orar, hermanos, y pídele a Dios que nos ayude a desenvolver este mensaje. El tema de la persecución era, hermanos, simplemente una reseña, hermanos, para reflexión mía. Yo lo hice, hermanos, y yo creo que para usted, yo creo que Dios le va a hablar en ese aspecto. Y en este concepto, en este tema de la palabra, vamos a ver, el tema lo he nombrado la superioridad del Evangelio, para que nosotros podamos entenderlo. Padre Santo, Señor, te damos gracias en esta hora, Señor. Te pedimos de tu consejo, Señor, de tu sabiduría, Señor, para desenvolver este mensaje, Señor. Mira, hermano, Señor, yo te pido por mis hermanos receptivos, Señor. Ayúdame, Señor, a desenvolverlo. Que sean tu palabra, Señor, la que hable, no yo, Señor. Simplemente usa mis labios para poder desenvolver este mensaje, Señor. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Ok, hermanos. En el libro de los Hebreos no deja, hermanos, de darnos unas reseñas y unos versículos donde resaltan, hermanos, las situaciones de las personas que se vuelven atrás. Yo les decía, yo no quiero volver atrás. ¿Cuántos quieren volver atrás, hermanos? ¿Cuántos venimos, hermanos, recordando y dejando un pasado que era difícil para nosotros? A lo mejor muchos llegamos de diferentes maneras, pero cada uno en especial tenemos un testimonio que dar, hermano, de donde Dios nos sacó. ¿Cuál podría haber sido nuestro final y cuál podría haber sido en este momento, hermanos? Ahora, Dios, fíjense, hay unas escrituras donde Dios nos dice advertencias, advertencias para que no sea parte de Cristo. Vamos ahí en el versículo 2, fíjense, dice, en el capítulo 2, en el versículo 1 al 4, dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, hermanos, el Evangelio. No sea que nos deslicemos, hermanos. Está hablándole, hermanos, el escritor de los Hebreos estaba hablándole al pueblo hebreo, al pueblo judío. ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo estaban padeciendo por lo mismo que usted y yo estamos sufriendo. No sufriendo, digo, sino que lo que estamos siendo acechados, hermanos, estaban siendo engañados, estaban siendo, ¿saben qué? Llevados al judaísmo.
Y qué tremendo, porque el judaísmo es sinónimo de lo que es lo religioso. Yo creo que el pastor aquí nos ha enseñado ampliamente, hermanos, en el aspecto de reconocer cuál es el aspecto de lo religioso y lo que es lo verdadero, hermanos. Entonces, este es el primer reto que tenemos. Fíjese lo que sigue diciendo ahí. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Hermanos, estas palabras, hermanos, vinieron siendo razonadas desde los tiempos antiguos. Por eso es que volvemos otra vez a la primera escritura y dice, y Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, por los padres y por los profetas. Hermanos, este mismo mensaje que hemos escuchado nosotros ha sido anunciado por todas las dispersaciones, hermanos. Por los profetas fue dicha, hermanos, casi la mayoría de los mensajes eran sombras y figuras de lo que habría de venir. ¿Y quién era la sombra y la figura, hermanos? ¿Sabemos? Cristo. Era Cristo, hermanos, era el Evangelio. Es eso que vino y impactó nuestro corazón, hermanos, para volver, ¿saben qué? Para volvernos del camino que llevábamos. Esa es la reflexión principal, fíjense. Ahora, Dios, habiendo hablado finalmente por medio de su Hijo, dice, la declaración dice, nos habló, dice, en la traducción literal sería, Dios habló en el Hijo. Cierto expositor dijo, Dios nos habló en alguien que tiene el carácter de Dios. En Mateo 17:5, hermanos, Dios mismo desde el cielo, hermanos, hizo una declaración sobre su Hijo. Dijo, este es mi Hijo amado, dice, ¿en quien qué dice? En quien tengo complacencia. Y lo que dijo, a él oíd. Hermano, les decía yo, ¿cuál sería nuestra peor persecución o cuál sería nuestra peor razón para volvernos atrás? ¿Sabe qué, hermanos? Es el engaño. El no tener el conocimiento de quién estamos creyendo y en quién estamos confiando. Por eso es que es importante que nosotros entendamos lo sencillo y lo mínimo, hermano, que el Señor dejó plasmado en su palabra. Enseñanzas tan prácticas, hermano, sobre lo que Él es. Como les digo, Él lo mostró por todas sus épocas, hermano. Por medio de todos los profetas, hermano. Y qué tremendo, porque llegó el momento en que los judíos estaban enfrente de Él, hermano, y no lo reconocían. Dice, más a los suyos vino. Dice, y los suyos no le recibieron, ni creyeron, ni quisieron creer en Él, hermano. Pero qué bueno, hermanos, porque en eso pudimos entrar usted y yo. Pero hoy, por medio de eso, hermano, falta de conocimiento y entendimiento de la gente de aquel tiempo sigue repercutiendo en estos tiempos. Sigue habiendo engaños, sigue habiendo ignorancia, hermanos, de las Escrituras. Les digo, no crean que vengo yo aquí y dicen, no, hombre, hermano, pues aquí. No, hermano. Yo tengo el compromiso de, ¿saben qué, hermano? De conocer lo que voy a decir. Porque como les dije, principalmente me va a hablar a mí. Y sé la responsabilidad que lleva de quererles contar una mentira aquí. ¿Amén, hermano? Bueno, allá usted sí se la cree. Usted mismo, hermano, tiene el compromiso de escudriñar si yo tuerzo las Escrituras. Amén. Tenemos el compromiso de conocer. Porque ¿qué sería más, hermano? Bueno, las dos son crueles, ¿verdad? El engañador o el engañado. Ambos, hermanos. Porque sabe que el engañador va a pagar sus consecuencias y el que no conoce también por creer los engaños. Así es. En estos tiempos, hermanos, la palabra por sí misma trae su interpretación. No necesitamos mucho. Simplemente escudriñarle. Ahora, si esa declaración dicha por Dios mismo desde el cielo, diciéndole, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oír, hermanos,
es el compromiso de que nosotros escuchemos. Fíjense, hermanos, su nombre había sido implícito en muchos de los aspectos de las profecías de los hombres de fe de todas las épocas. Si nos pusiéramos, podríamos hacer una reseña de todos: el pan, la roca, el maná del cielo. O sea, tantas cosas que tipificaron la vida de Dios, la vida de Jesús, que fueron reveladas últimamente por medio de ¿quién, hermano? Por medio del Hijo. Entonces, Dios, habiendo hablado de muchas maneras y de muchos, dice, y en otros tiempos por los padres o profetas, en el versículo dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Por medio de quién? Del Hijo. Entonces dice, por tanto, Cristo es mayor que todos los escritores del Antiguo Testamento. Todos, hermanos, hablaron de Él. Fíjense, hermanos, hay otra escritura que nos alude a tener cuidado del volver atrás. Cuidando, ¿qué decía el versículo, el capítulo 2? Cuidando nuestra salvación. Dice, como esperando, dice, yéndonos otra vez al capítulo 2. En el 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Y el capítulo 3, 12 al 15, fíjese lo que dice. Dice, mirando, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Me parece que es hasta el 15. Antes, exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Aquí hay otra de las situaciones por la cual se aparta uno del Señor, hermano. El pecado. Ahora, no quiere decir que nosotros no pecamos, hermanos. Pero bendito sea Dios que tenemos un abogado, ¿para qué? Para que nos limpie de pecado, ¿no? Para confesar y arrepentirnos y apartarnos. ¿Para qué? Dice, para alcanzar misericordia. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Ahí habla sobre lo profético, hermanos. Pero ¿sabes qué, hermano? Si hubiera alguien escuchando este mensaje y entendiendo lo que Dios está queriendo hablar, hermano, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcas tu corazón. Si te has dado cuenta, hermano, que te has desviado o que sientes que estás desfalleciendo, hermano, porque muchas veces es un síntoma que está en nuestras vidas, pero no lo queremos reconocer por causa de ya sea de engaño o por causa de pecado. El hecho simplemente es tan sencillo de reconocerlo, hermano. ¿Cuántos han sentido a veces flaquear, hermanos? ¿Solo yo? ¿Saben qué, hermanos? Hay situaciones en nuestras vidas y a veces hay pecados en nuestras vidas. Pero qué bueno que hasta ahorita podamos entender que el propósito de buscar la guianza del Señor sea con ese único plan, hermanos, de venir y limpiar y cambiar y que sea Dios el que transforme y cambie nuestros corazones, hermanos, para fortalecernos en Él. Y ¿saben qué, hermanos? No volver atrás. Lo repito y lo digo, no quiero volver atrás, Señor. ¿Tú quieres volver atrás, hermano? No. Entonces, estas son las reflexiones que en el libro de los Hebreos daba. El libro de los Hebreos hacia los judíos. Era para los cristianos que se estaban enfrentando a diferentes persecuciones, pero también era para aquellos que flaqueaban o que se sentían atemorizar de los que estaban creyendo. Entonces esa reflexión es para nosotros, hermanos, para los que estamos caminando y siguiendo los pasos del Maestro, que sirvan para qué, hermanos, para fortalecernos. Fíjense, hermanos, en esta escritura que leí, dice que para que los unos a los otros, hermanos, nos exhortemos.
Y qué tremendo, porque es un tema difícil de tocar dentro de la iglesia, hermano, porque casi nadie de nosotros estamos dispuestos a recibir la exhortación. Amén. Lo confundimos con la crítica o con la murmuración, hermanos. Así es. Entonces, es un poco agresivo, que hermano, ¿no? Es cierto, no es cierto, hermanos. ¿Sabes qué, hermanos? Ha sido difícil en un momento de alguien venga y te diga, hermano, estás errando en esto, hermano. Tu actitud no es la correcta. ¿Sabes qué, hermanos? Duele, hermanos, hasta los huesos. ¿Y qué es el carácter, hermano, que debemos demostrar nosotros como cristianos? Más adelante lo vamos a ver. Porque Dios lo muestra en estas pequeñas escrituras. Digo, son 3 escrituras de las cuales vamos a desmembrar, hermanos. Y les pido de su paciencia, porque ahorita apenas esto es la introducción. ¿Ven, hermanos? ¿Ven? Entonces, miren, hermanos, en la superioridad del Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Pero lo que es el Evangelio, las buenas nuevas ¿de quién? De Cristo, de salvación, hermanos. Hermanos, Cristo es mostrado en estas pequeñas escrituras, fíjese. La superioridad del Hijo. En la superioridad del Hijo se dan algunas declaraciones que en este momento le digo, vamos a escudriñarlas. Y vamos a retomar ahí en el mismo versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Una de las primeras, fíjese, de la declaración dice, a quien constituyó, ¿qué, hermano? Heredero de todo. Cuando vemos esta escritura, hermanos, dice, podríamos aludir a que en Juan 1.3 dice que por él fueron hechas todas las cosas, que fueron creadas todas las cosas, y sin él nada de lo que ha sido hecho podría haber sido hecho. Entonces, ¿por qué en este caso se hace la alusión de que él sería el heredero si él es el creador de todas las cosas? Sin él nada de lo que ha sido hecho se podría haber sido hecho, hermanos. Entonces se dice, él vino a este mundo, hermanos, y asumió la humanidad como hombre. Es ahí donde a veces ignoramos, hermanos, o hacemos pasar por alto, hermanos, cuál fue el propósito de que Dios mismo mandó a su Hijo a la tierra a nacer como humano, como usted y como yo. Muy poco lo consideramos, hermano. Perdemos a veces ese enfoque de saber que Jesús fue humano y tuvo que luchar, hermano, y tuvo que buscar y guiar, buscar la guianza del Señor como la necesitamos usted y yo. ¿Para qué lo hizo, hermanos? ¿Tenía necesidad de hacerlo? No tenía necesidad, hermano. Pero Él trazó un plan, hermanos, que más adelante lo vamos a ir desgastando para que nosotros entendamos, hermano, cuál es el compromiso que tenemos de conocer a Dios de esta manera, hermanos, para no volver atrás. Que Dios se ha revelado en nuestros corazones, como está explícito en la palabra. Fíjese, dice, Él vino a este mundo y asumió nuestra humanidad. El primer hombre de la raza humana recibió dominio sobre toda la creación, y nosotros no lo enfatizamos lo suficiente. Desde el principio, hermanos, si volvemos a la creación, en Génesis 1.26, si quiere ir ahí. Dice su palabra, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Fíjense, en Hebreos dice que la primera declaración dice que a quien constituyó heredero de todo. Y en Génesis al hombre le dio el dominio sobre todo lo creado, hermanos. Miren, hermanos, en las escrituras a veces hay palabras o hay
hay escritos, hermanos, que simplemente fueron escritos de la manera más sencilla para que nosotros lo pudiéramos entender. Por eso es que les decía yo, a veces es tan sencillo, hermanos, ahí está. Pero tenemos que escudriñarlo y entenderlo de la manera que está escrito. Pero si nos profundizamos, hermanos, y si buscamos la revelación por medio del Espíritu de Dios en nosotros, ¿sabe qué, hermanos? Se amplía el conocimiento y se amplía la visión de lo que Dios quiere decirnos. Mire, en este caso, hermanos, si vemos simplemente la imagen de lo que Adán estaba haciendo en la creación, tenía el dominio sobre todas las cosas, hermanos. No había maldad, no había pecado, no había preocupación, no había situaciones adversas de las cuales usted y yo nos estamos aquejando ahorita. Es más, simplemente si tenía calor, él le subía ahí con su mujer. Si tenía frío, pues yo creo que le levantó. O sea, había un dominio total, hermanos. Si Dios le había dado el poder sobre la tierra, simplemente nomás le hacía así, salía lo que quería. O sea, hacía lo que era su dominio. El Señor le había dado todo. Pero la causa principal de la caída del hombre fue la desobediencia. Y esa es la causa por la cual nosotros padecemos ahorita. Pero en este caso, hermanos, Dios, fíjese, hablando de muchas maneras, hoy vino y nos habló por medio de ¿quién? Jesús. De Jesucristo, el cual vino y tomó otra vez, hermanos, toda esa autoridad que Adán en el principio había perdido. Por eso es que hoy creemos y confiamos, hermanos, no en un santo, digo, secular, normal, que digamos, como todo aquel que se persina. No, hermanos, creemos en el ser, hermano, que a quien constituye heredero de todas las cosas. Amén. ¿Lo puede entender de esa manera? Amén. ¿Sí lo puede entender? ¿Sí me estoy dando cuenta? Amén. Qué bueno, hermano. Espero, hermano, que no sea nomás así. Dice, cuando Dios concedió el dominio sobre toda la creación de Adán, no hizo de él simplemente un jardinero que anduviera ahí cortando las hierbas y todo eso, hermano, sino le dio el dominio sobre todo, como les digo, para hacer de esta tierra lo que él quisiera, hermanos. De crear a los animales y obtener y hacer y tantas cosas, hermano. Cristo recobró todo el gobierno que Adán había perdido. Y fíjense, vámonos allá ahora a Romanos 8, 16. Entonces, hermano, no hemos creído en cualquier Dios. Fíjese lo que dice Romanos 8, 16 y 17. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados, hermanos. Qué tremendo, porque Él es el heredero, hermanos. Principalmente Él constituyó a quien se le constituyó heredero de todo, hermanos. Como les decía, Él tomó la autoridad que Adán había perdido y se la dieron a Él. Ahora, fíjense aquí lo que dice, hermanos. Dice que coherederos somos juntamente con Él. ¿Qué es coheredero? Es bien interesante esta palabra porque significa, dice, no significa herederos iguales, sino coherederos, hermanos. Somos los que somos parte de, pero no tenemos el derecho completo, sino que Jesucristo, hermanos, viene siendo como nuestro albacea. Pero Él tiene, fíjense, la autoridad y el poder para darnos a nosotros, para cualquier situación de nuestra vida, del poder que Él tiene. Por eso es que esos que se creen tener todos los poderes, no es cierto, hermano. El principal que tiene el poder sobre todas las cosas es Cristo. Él es el que se merece toda la gloria. Pero usted y yo somos coherederos, hermanos. Podemos disfrutar de esas bendiciones que Dios le dio a su Hijo. ¿Para qué? Para gobernar esta tierra, hermanos. Para tener el poder y el dominio sobre todo lo creado y lo habido por crear. Aunque saben que, hermanos, ahorita les digo, tiene que tener uno cuidado.
porque se le quieren dibujar y se lo quieren manifestar de diferentes maneras, hermanos. Hombres que se quieren tener ese poder y ese dominio muy personalizado. ¿Sabes qué no, hermano? Todo el poder y toda la honra y toda la gloria se la lleva a Él, hermanos, en todo lo que Dios nos se permita manejar de su herencia. Qué tremendo, porque el hecho de ser coherederos no nos da toda la autoridad, hermanos, de manipular lo que Dios nos da. Simplemente nos confía, hermanos. ¿Sí lo entiende así? El hecho de tener autoridad sobre lo que el Señor nos ha demandado, en el simple hecho de predicar la palabra. Yo podría ahorita aludir, les he dicho anteriormente, yo sé predicarle la prosperidad, porque de allá Dios me sacó. Podría ahorita manipular el mensaje y hasta levantar una ofrenda. Pero no, hermanos, porque estamos entendiendo verdaderamente, hermanos, cuál es el propósito. Ahora, ¿y hasta dónde sabemos? Fíjese, qué tremendo, porque este mensaje, hermanos, esta declaración sobre Dios como heredero de todas las cosas, y bendito sea Dios que nos tiene a nosotros como coherederos y podemos disfrutar de Él, su herencia. ¿Saben que ese mensaje no se le dio a nadie de los profetas? Ninguno de los profetas pasados. Porque tristemente, hermanos, en el torcer del mensaje, muchos hombres han creído que tienen el don de Elías. ¿Sí, ¿verdad? Sí. Quieren hacer caer fuego del cielo, al grado de hasta querer maldecir, hermanos, por tener la supuesta autoridad de los profetas. ¿Sabes qué? Ten cuidado, hermanos, con los falsos profetas. Entonces, este es el compromiso, hermanos, de conocer. Esta es una de las primeras declaraciones. Y vamos a una segunda. Me parece que ahí mismo, en el versículo 2, dice: en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. Y dice, nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esta es la segunda declaración, hermano. Y por quien asimismo hizo el universo. Muchas personas piensan que esta frase se refiere al acto de la creación. Por quien asimismo hizo todo el universo. Se cree que esa habla solamente sobre lo creado, sobre los días que dijo el Señor: hágase la tierra, hágase el mar, hágase las plantas. No, hermanos, fíjense lo que sigue diciendo. La palabra griega utilizada para lo creado, como dice también en el mismo en el versículo 1, capítulo 1 de Génesis: en el principio creó que Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando habla de la tierra, la palabra griega utilizada para tierra o para mundo es aión. Y lo que significa de aión es un significado que se da en edades. Así que la frase diría: por quien asimismo hizo todas las edades. Esta idea, mi hermano, se proyecta más allá de lo que Dios hace como creador, como que Él creó todo el universo, ¿verdad? Lo que dice la declaración que hace. Esta idea dice, entonces, no solo creó todas las cosas, Él hizo un propósito, hermanos, en haber creado todas las cosas. Él hizo un propósito desde el principio de la creación hasta hoy, en el día que usted y yo estamos. Y en el día de que cualquier ser vivo nazca en esta tierra. Todo viene con un propósito. ¿En qué principalmente? Un propósito en el hecho de haber puesto al hombre en el jardín del Edén. Había un propósito, hermanos. Él no experimentó, Él no hizo un experimento para ver qué hacía. Simplemente, hermano, lo que quiso manejar a Dios, al hombre, es ¿para qué? Para que tuvieras su propio dominio, hermanos. El libre albedrío ¿saben qué? De obedecer a Dios. Pero el hombre por sí mismo desobedeció. El problema en el huerto del Edén, hermano, no fue el fruto. Porque
porque todo le permitió, hermanos, todo dijo, todo podrás menos de este fruto. El problema no era que tenía el fruto, hermanos. El problema fue el corazón del hombre, hermanos, en desobedecer la orden de Dios. Y qué tremendo, porque ahí mismo también el propósito en la ley, fíjese, de Moisés, nuevamente dice, fue una prueba para la obediencia del hombre. Dios estableció normas y reglas, mandamientos, para que el hombre se hiciera un estándar de vida, pero en lo cual el hombre, ¿saben qué? Tristemente no pudo por la ley. Hoy somos salvos, hermanos, por la gracia. Un propósito en la, hizo un propósito en la, como les digo, no tiene, como les decía, por todas las edades, no solamente el propósito en la creación de la tierra, sino que dice que hizo también la tierra, hermanos, hizo toda la creación, hermanos, y luego hizo al hombre. ¿Y qué dice que lo hizo? ¿Sí recuerdan? La imagen. Corona de su creación. Entonces estableció al hombre. ¿Para qué? Para que viviera en la tierra. Primero preparó el ambiente, hermanos, para que usted y yo, o el hombre humano, pudiera vivir. Pero como les digo, el hombre caído, la desobediencia del hombre, es la consecuencia del pecado hasta ahorita. Entonces, de esta manera Dios muestra su amor, dice, por quien asimismo hizo todo el universo. Ahora, la ciencia, hermanos, ha sido multiplicada de tal manera de que nos la pueden figurar de 1000 formas, hermanos. Pero en todo, hermanos, tenemos que entender como creyentes y como cristianos hacia dónde nos quiere llevar la ciencia. Porque la misma palabra de antemano, hermanos, ya nos mostró eso por medio de estas escrituras. El propósito en la ciencia dice, el Señor creó este universo con un propósito para que usted y yo viviéramos en él. Fíjense, no estamos avanzando a través del espacio o del tiempo por una velocidad o de vértigo, hermanos, como si estuviéramos viviendo. Imagínense, hermanos, que supuestamente saliera el universo de su cauce. Miren, hermanos, ni tampoco Dios puede pintarse como el pípila que está sosteniendo el mundo pasivamente, o como que de repente se le cayera de las manos. Hace días me compartía un amigo y me hablaba reclamándome, Armando, ¿por qué tú no me habías dicho que la tierra es un domo? Le dije, ¿cómo? No, y mira, y me mandó el documental, hermanos, y sí, las escrituras en muchas hablan figurativamente de los 4 puntos de la tierra, y que dice que es cuadrada, y de tantas cosas. Yo le dije, mira, la Biblia en sí trae muchos conceptos, como les dije desde un principio, que no los vemos en plenitud, que simplemente son figurados para que nuestra mente finita, hermanos, alcance a entender. ¿Sí lo entendemos así? Le dije yo, pero ¿sabes qué? Lo importante es quién sostiene esa creación. Hermanos, sea cuadrada, sea redonda, sea lo que sea, ¿saben qué? El Cristo, hermanos, que nosotros tenemos, se le dio esa autoridad, hermanos, y Él es el que sustenta todas las cosas. Por quien así mismo hizo todo el universo, Él lo hizo, hermanos. Tenemos que creer y confiarlo en esa manera, hermanos. Que todas las cosas que vemos y todas las cosas creadas son hechas por Él. ¿Amén, hermanos? Amén. Ok. Entonces, en todo hay un propósito. Ahora, no vivimos en este mundo, en un mundo sin control, hermanos. Miren, hermanos, como si fuera un vehículo. A veces en la ciencia nos hacen creer los caos que pudieran llegar a ocasionar situaciones como un meteorito. ¿Y cuántas veces, hermano, nos han dicho que por ahí viene uno que va a pasar bien cerquita de la tierra y le va a dar un rozón, dicen, y nos va a dar unas revolcadas? Y tantas cosas, hermanos, que se han hecho creer, hermanos. ¿Pero usted cree que a Dios se le sale de control esto, hermanos? ¿Cree, hermano? No, hermanos, Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Cuánto le pueden amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios por Él, hermanos. Aún, fíjese, esta creación que el Señor hizo, hermanos,
por los años que tiene la creación, podrían ser miles o podrían ser, esa es otra, hermanos, que nos hacen ver y nos hacen creer de alguna manera. Aún así sea, hermano, que hubo dinosaurios o que no hubo, o que fueron tantas cosas, hermano, las que nos pintan de esta manera. ¿Saben qué? El Señor tiene el control de todas las cosas. La tierra, hermanos, ha funcionado por tantos tiempos. El sol, hermanos, sale, es más, en el teléfono, en el Weather Channel, sale exactamente a qué hora va a salir el sol. ¿Cómo saben, hermano? Y por años se ha funcionado así y a tales horas se va a meter. Es más, aún la ciencia, hermanos, para mandar a otro planeta, a la luna, no andan buscando a ver ahí dónde va a estar la luna otro día para mandarlo. ¿Sabe qué? Ella está siempre ahí. ¿Por qué? Porque el Señor ahí la dispuso. No hay nada fuera de control del poder de Dios, hermano, porque Él hizo todo el universo. Ahora, todo lo hizo, hermanos, con un propósito. La lumbrera para darnos luz, la noche para resguardarnos y tantas cosas, hermano, que lo tenemos que lograr entender en el Dios que creemos y confiamos. Amén. Segunda declaración. Ahora vamos a la tercera. Porque después de ver todo eso, dice en el versículo, me parece que es en el versículo 3, el cual... Y constituyó todo y por el hizo todo el universo. Así mismo hizo el universo, el cual, siendo ahora el resplandor de su gloria. Aquí es otra declaración. Así esas 4 o 5 palabritas tan sencillas. Y hace una fuerte declaración de quién es Cristo en nosotros o para nosotros. Que lo podamos entender. Dice, ese resplandor significa un brillo o un fulgor, hermanos, del brillo. Y igualito, hermanos, no quiero ver mejor ejemplo que el sol, ¿verdad? Dice, el sol es un ejemplo explícito del brillo, hermanos, que pudiéramos reflejar Dios. Dice que Él es el resplandor de su gloria, hermanos. Pero ¿de qué manera lo podemos entender, hermanos? Porque por eso creó todas las cosas con propósito, hermanos, para que nosotros pudiéramos tener simplemente una alusión y una imagen de lo que Dios es. Dice, el resplandor del sol por sí mismo, hermanos, no podríamos verlo directamente, si sabe, ¿verdad? Los rayos del sol podrían afectar nuestras retinas y nuestros ojos. Entonces, por eso mismo, también Dios mismo nos muestra hoy por medio de su Hijo ese resplandor, hermanos. Porque a Dios mismo dice que no hay quien lo mire y viva. Porque el mismo resplandor del Dios mismo que Él es, no podríamos nosotros verlo, hermanos. Pero de igual manera, hermanos, como el sol, es un beneficio, hermanos, para la tierra, el cual nos trae la luz para poder nosotros ver. Y también nos trae el calor, ¿para qué? Para no congelarnos, ¿verdad? Entonces, así mismo Dios muestra a su Hijo como un resplandor y un brillo, hermanos, para que nosotros podamos ver el propósito de Dios en esta tierra. ¿Lo entiende de esa manera? Porque dice que antes que estábamos nosotros en nuestros pecados y delitos y vivíamos en tinieblas, hermanos. Hasta que pudimos ver ese resplandor y ese brillo, hermanos, cuando se nos abrió verdaderamente ese velo o esa ceguera, hermanos, espiritual de la cual vivíamos usted y yo. ¿Lo puede entender de esa manera? Así de sencillo, hermanos. Ese es el brillo y ese es el resplandor de Cristo en nosotros. Dios quiso mostrarlo de esa manera para que lo entendiéramos. Y así es como recibimos los beneficios de la luz que emana del resplandor de su gloria. El Señor Jesucristo es el brillo que nosotros vemos. Nadie ha visto a Dios y viva. Dice, cuando utiliza aquí esta expresión, en la segunda parte de ese versículo, dice, el que es del resplandor de su gloria, ahí lo dice en la segunda parte, y la imagen misma ¿de qué? De su sustancia. Cuando utiliza aquí esta expresión, fíjense lo que dice, es palabra imagen misma, quiere decir grabado en acero. La palabra griega usada es
carácter. Y ahí tenemos la palabra carácter. Es ahí, hermanos, donde nosotros, al entender el resplandor de su gloria hacia nosotros, aquí entendí un poquito más el concepto del mensaje anterior. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre el resplandor que salió del rostro de Esteban? El rostro resplandeciente que salía. Aquí la imagen habla sobre el carácter de Cristo, refleja el resplandor de su gloria. Y aquí es donde nos vuelve a comprometer a usted y a nosotros, hermanos. ¿Cuál es el carácter que reflejamos usted y yo en la vida cristiana? ¿El resplandor de su gloria? Santo. ¿Verdad, hermanos? Decía yo anteriormente, avísale a tu cara que estás contento porque no se te nota el gozo. Santo. ¿Verdad, hermanos? Que el resplandor, hermanos, que el reflejo de nuestra imagen o de nuestro carácter, hermanos, verdaderamente sea el de Cristo, como Cristo, el de su gloria, ¿sí? ¿Sí, amén, hermanos? Entonces, esas son las declaraciones que en el libro de Hebreos hacía hacia los hebreos en aquel tiempo para el conocimiento de ellos, y yo creo que se quedaron palpadas, hermanos, para que nosotros las reconociéramos. En Colosenses 2:9, fíjense lo que dice ahí, hermanos, si quieren acompañarme. Porque en él, dice, sí, los espero si quieren para que lo busquen. Colosenses, yo lo tengo. ¿Sí, amén? Porque en él, o sea, en Jesucristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. O sea, toda la divinidad de Dios. Ese es el resplandor, hermanos. Esa es la tercera declaración. Y vamos a la cuarta, porque quiero terminar. Cuarta declaración, y dice ahí en el mismo finales, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Fíjense, Él mantiene todos los elementos por su palabra. Hablamos ya sobre la creación, hablamos sobre el universo, sobre los tiempos, las edades, los propósitos. Fíjense, hermanos, Él mantiene no solo lo creado, sino todas las cosas por el poder de su palabra. Pero no solo se conforma con eso, sino que tiene el poder para mantener unidas todas las cosas. Yo creo que nuestra mente, como les digo, es tan finita, hermanos. El Señor muestra estas cosas y le digo, pues nos da la oportunidad, hermanos, de que nosotros los escudriñemos. Y pues a lo mejor yo soy el más emocionado porque estuve cocinando y buscando los condimentos. Dios me lo muestra de esta manera y espero que usted lo entienda, hermanos. Que pueda ser explicado de la manera que lo pueda entender. ¿Se ha puesto a pensar usted simplemente el hecho del poder para sostener todo el universo, todas las cosas creadas? O sea, como les decía, ¿será Dios el que tiene que tener cuidado de que, no sé, de que no nos pase nada, hermanos, en esta tierra? Fíjense, hermanos, el hecho de que nuestra mente no alcance a entender totalmente cómo Dios dice, sustenta todas las cosas. Está hablando de todas las cosas creadas, está hablando de todo, hermanos. A veces simplemente nuestra mente alcanza a entender simplemente el hecho de nuestros problemas, ¿verdad? Pero el hecho de que no entendamos todo eso no es que Dios no esté al cuidado de todas las cosas. Y que el hombre ha llegado a descubrir cosas, hermano, tan sencillas y diminutas como, no me gusta meter mucho en eso, pero me tuve que meter un poquito en un átomo, ¿sí saben? Lo que ahí más o menos tuve que escudriñar que era. He oído al pastor cuando habla sobre los átomos. Oye, el hombre descubrió una cosita así tan significante, hermano.
Y de ello se creó más porque lo pudo desintegrar y pudo entender todo lo que contenía un átomo, sino que ahí habla, el pastor había hablado, si lo han oído hablar, sobre átomos, núcleos, electrones, neutrones y protones. ¿Qué es eso, hermanos? Es simplemente lo que el hombre humano encontró dentro de una partícula, hermanos, de la cual, fíjese, investigando, dice, para poder saber qué es lo que voy a decir, es en lo que están hechas todas las cosas vivas y las no vivas, hermanos. Es donde se descifra todas las tabla periódica de todos los elementos, ¿sí? Recuerden en la escuela ahí más o menos para que tengan una idea. Entonces, por eso dice, Él mantiene todos los elementos por el poder de su palabra. Amén. Qué tremendo, porque el hombre, al tener conocimiento de estas cosas, cree haber descubierto tanto que hasta a veces cree en contra de Dios. Pero ahora, si él descubrió ese átomo y dentro de ese átomo encontró los electrones y plutones, ¿quién los puso ahí, hermanos? Es la pregunta. Hermanos, Amén. ¿quién los puso ahí, hermanos? Dios. Dios mismo es el que tiene el poder para todas las cosas, hermanos. El hombre descubrió el átomo diminuto, lo liberó y después descubrió tantas cosas, hermanos. Pero ¿quién puso todo eso sobre él? Fíjense, hermanos, el hecho de sustentar todas las cosas, hermanos, simplemente la ley de la gravedad, hermanos, sobre el cual nosotros nos sostenemos y ¿sabe? Caminamos y todo. Si fuera desvariado ahorita en este momento, pues ¿sabe qué, hermanos? Anduviéramos flotando en el aire, hermanos. Anduviéramos perdidos allá por... Pero gracias al Creador de todas las cosas, hermanos, Él tiene el control sobre todo. Fíjese, Él mantiene no solamente en orden todas las cosas, sino que Él está implícito, hermanos, en todas las cosas creadas. Amén. ¿Lo puede entender de esa manera? Amén. ¿Sabe qué, hermanos? Todas las cosas, dice ahí, fueron hechas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido podría haber sido hecho. Amén. En todo lo que usted mire como creación, hermano, está implícito el poder de Dios. Así es. ¿Puede dar gloria a Dios, hermano, por eso? Amén. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Ahora, ¿por qué? Porque nos lo muestra de esta manera, hermanos. Digo, yo me emociono. Ahora, esta es una de las extraordinarias acciones de Dios, que hasta este momento, hermanos, lleva a Dios activo a las cosas para tener el control de todas las cosas. En lo creado y en nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Este año, hermanos, puede ser el año con mayores propósitos y de planes y de todo, pero dice la palabra que si tienes pensado ir a hacer, construir primero, si Dios quiere, hermano. Amén. Así es. Siempre poner a Dios por delante, como les decía, en nuestras resoluciones, hermanos. ¿Sabes qué? Si lo vas a hacer por salud, ok, cuídate, hermanos. Pero ¿sabes qué? Que tu cuerpo y tu vida verdaderamente glorifique a Dios. Que si estás dispuesto a escudriñar las Escrituras y aprender, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Amén. Que todo el plan y el propósito, como Dios sin equivocarse, hermanos, sea con el propósito correcto. ¿Amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Denle un aplauso. Ahora, quinto y último, para terminar. Hermanos, hemos hablado de Dios como creador, como sustentador, como brillo. Pero fíjense, en esta última declaración nos implica a usted y a mí. Fíjense lo que dice ahí. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Última y declaración, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados. El Señor Jesucristo, hermanos, proveyó limpieza, purificación y perdón en nuestras vidas de nuestros pecados. ¿Por medio de quién, hermano? Por medio del sacrificio
de un cordero, hermanos, inocente y inmolado. Cuando nosotros nos regresamos a ese cuadro, hermanos, debemos de tener siempre en claro conocer a Cristo, hermanos, para poder nosotros glorificarle de esa manera. Isaías 53 lo describe de tal manera porque fue inmolado, hermanos. Cuando nosotros nos regresemos, siempre tenemos que tener claro, hermanos, cuál fue el propósito de purificar nuestros pecados. Simplemente nomás hacernos santos. ¿Sabe qué, hermanos? Fue a precio de sangre, hermanos, y fue a precio de sacrificio humano, porque Él vino como humano, hermanos, sin perder ese enfoque, hermanos. Ahora, como les decía, ¿qué más podemos sacrificar nosotros si somos perseguidos, hermanos? Si somos acusados, si somos... hermanos, ¿está dispuesto, hermanos, a entender esto de esta magnitud? ¿Saben qué, hermanos? Vienen tiempos más difíciles. A lo mejor les digo, nos toca, no sé, hermanos, no sé qué es lo que nos vaya a tocar ver, pero creemos y confiamos que Dios tiene todo con un propósito y en control, no se le va a salir, hermano. Pero si llegara acaso tener que ser perseguidos y sacrificados, hermanos, debemos de estar preparados con ese corazón y ese carácter que Cristo demanda de nosotros. Amén, hermanos. Y volvamos al versículo 2. Por tanto, hermano, es necesario con más diligencia que atendamos a las cosas que hemos oído otra vez, el Evangelio. ¿Quién es Dios? ¿Quién es en el que estamos confiando? ¿Quién es el creador? ¿Quién es el que sustenta todas las cosas? ¿Quién es ese brillo, hermanos? ¿Quién es el que muestra ese carácter de Dios reflejado en nosotros? ¿Quién es el heredero, hermano, de todas las cosas y nos hace coherederos de su herencia, hermanos? Entonces, hermanos, sigue diciendo, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos esa salvación tan grande, hermanos? Ese es el compromiso, hermanos, para no volver atrás. Que no descuidemos, hermanos, eso que Jesucristo hizo, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Él se entregó, hermanos. Él fue el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿saben qué, hermanos? No descuidemos, hermanos, esta salvación. Ese es el reto, hermanos, de este año. Y si lo puede tomar como resolución, cuidar esta salvación, hermanos, con temor y temblor, firmes en nuestras convicciones, nuestro carácter, hermano, que refleje esa gloria de Dios, o ese carácter que Cristo tomó. Amén, hermano. Gracias, Señor. Vamos a darle. Gracias, Señor.